Este caso, sucedido en México, se convirtió en uno de los más sonados y controvertidos del país. Seguramente lo habrás escuchado antes, aunque es muy probable que no conozcas las dos versiones de esta historia, que a continuación te presento. Roxana Ruiz Santiago, de 21 años, es una joven originaria de Pinotepa Nacional, un municipio del estado de Oaxaca, en México. En 2014, a la edad de 15 años, en busca de mejores condiciones de vida, migró junto con su pareja e hijo de 4 años al municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México, de donde el hombre era originario, lugar donde Roxana terminó la secundaria. En 2018, tras varios años de maltrato físico y ser aislada de su familia y amigos, decidió separarse del padre de su hijo. No obstante, este continuó apoyándola con la crianza del menor. Su suegra solía cuidarlo cuando Roxana salía a trabajar a un puesto ambulante de frituras, y el día que todo ocurrió, el pequeño se quedó a dormir con ella. Los hechos, según Roxana, transcurrieron de la siguiente manera. La noche del 7 de mayo del 2021, ella se preparaba para concluir su jornada de trabajo en el puesto. Frente a este, cruzando la calle, se encontraba un local comercial llamado El Zorro Abarrotero, el cual le resultaba muy familiar porque era parte del camino que recorría todos los días, tanto para acudir al trabajo como para regresar al departamento que alquilaba. Justo cuando pasaba por ahí, una de las mujeres que trabajaban en el establecimiento la invitó a tomar un par de cervezas, a lo cual ella accedió, a pesar de estar agotada, pues casi no tenía amigas y le pareció buena idea convivir un rato. El pequeño grupo de jóvenes al que se unió estaba a las afueras de otro negocio, a pocos metros de la abarrotera. Roxana contó que solo bebió una cerveza y cuando estaba a punto de retirarse, al grupo se integró Sinaí, un joven que también trabajaba en el local de abarrotes y al que solo conocía de vista, como a otros empleados. Tras escuchar que Roxana se iba, la abordó y se ofreció a acompañarla hasta su casa, la cual no quedaba muy lejos, pero al tratarse de uno de los municipios con altos índices de actos delictivos en contra de mujeres, cualquier trayecto, por mínimo que fuese, resultaba ser peligroso. Y después de considerar que aquel joven no parecía ser una mala persona, aceptó. No obstante, los testimonios de las personas del grupo que se encontraban conviviendo con el propio Sinaí Cruz, de 22 años, originario de una pequeña localidad ubicada en Sultepec, Estado de México, contaron a las autoridades los hechos como a continuación se describen. Esa noche del 7 de mayo, Roxana se detuvo en una tienda en la cual se encontraban varios jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas y jugando videojuegos de arcade, popularmente conocidos como maquinitas, a las afueras del establecimiento. Roxana comenzó a interactuar con ellos, además de cruzar una que otra palabra con las jóvenes que estaban ahí. Uno de ellos comentó a los uniformados que desde que ella arribó al lugar, su actitud y comentarios fueron agresivos únicamente hacia los varones, llegando al punto de soltar varias palabras altisonantes, que fueron subiendo de tono con cada trago de alcohol que la joven ingería. Alrededor de las 10:30 de la noche, Sinaí se unió al grupo. La tienda se ubicaba a unas calles de la abarrotera y el puesto de Roxana. El joven solía frecuentar este sitio después de su jornada laboral, al igual que algunos de sus compañeros, y hasta donde se trasladaba en una bicicleta, la cual era su único medio de transporte. Sinaí también comenzó a beber cerveza, sumando una botella tras otra conforme se desarrollaba la charla, y como todos los demás, presenciando el comportamiento altanero de Roxana, que no hacía más que empeorar con cada trago que bebía, llegando al punto de casi abofetear a un chico, quien al final logró contenerla. Después de varios minutos, fue evidente para los presentes que Roxana buscaba convencer a Sinaí de que la acompañara hasta su casa para seguir bebiendo. No obstante, a pesar de la creciente insistencia, el chico no cedió y continuó conviviendo con sus amigos. Cerca del lugar, un hombre se hallaba arreglando la radio de su auto y de vez en cuando no podía evitar echar un vistazo hacia aquel desordenado grupo de jóvenes. El hombre conocía a Sinaí porque siempre que se veían se saludaban y a veces, cuando el tiempo se los permitía, charlaban brevemente, y aunque su relación no era tan estrecha como la de un amigo, ambos se guardaban cierto aprecio.
Esa noche, el hombre, tras presenciar desde lejos el comportamiento de la joven, a quien nunca había visto, aprovechó que Roxana se distrajo para instar a Sinaí a que se retirara del lugar y se fuera a su casa, pues le preocupaba la actitud de la chica y su evidente insistencia, además del estado inconveniente de ambos. Sin embargo, Sinaí se negó a irse. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 8 de mayo, Roxana y Sinaí se fueron juntos, no sin antes ser abordados por aquel hombre, que insistía en llevarlo a su casa al ver que Sinaí ni siquiera podía sostener su bicicleta. Pero Roxana se lo impidió y le hizo saber de forma poco amistosa que no era asunto suyo. Sinaí le aseguró que todo estaría bien, que no se preocupara, y tras esto se marcharon. 10 minutos después, ambos regresaron al establecimiento, porque Roxana había olvidado unas latas y botellas vacías que había recolectado para después venderlas. Compraron unas botanas y más cerveza. Tras los intentos fallidos del testigo, quien no logró persuadir a Sinaí para llevarlo a su casa, le preguntó a Roxana dónde se ubicaba su domicilio, para al menos saber el paradero del joven. Pero Roxana le respondió que no era de su incumbencia, y luego de esto se fueron. Pero sin que se dieran cuenta, el hombre trató de seguirlos en su auto. Sin embargo, en algún punto del recorrido los perdió de vista y ya no pudo encontrarlos. Regresando al relato de Roxana, ella narró que, al encontrarse en el umbral de la puerta de la vivienda ubicada en un segundo piso, la actitud del joven se tornó insistente, siendo evidente que pretendía ingresar a como diera lugar, argumentando que su casa estaba muy lejos de ahí y pidiéndole que lo dejara pasar la noche en su domicilio, porque estaba mareado a causa del alcohol. Por temor a su reacción, si le decía que no, Roxana terminó aceptando. Ya en el interior, le colocó una colchoneta sobre el suelo y le indicó que ahí se podía quedar. Ella se dirigió a su cama para acostarse y no transcurrieron más que un par de minutos cuando Sinaí se subió a su cama con los pantalones y ropa interior abajo con intenciones de forzarla a tener intimidad con él. En medio del acto, tras varios intentos fallidos por quitárselo de encima, Roxana logró acertar un puñetazo a su nariz, lo cual no hizo más que enfurecerlo y amenazó con quitarle la vida en ese momento si no cooperaba. Presa del pánico y aprovechando la distracción de Sinaí, cuya nariz sangraba profusamente, Roxana tomó una playera y se abalanzó sobre él. Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo, lo que ocasionó que Sinaí se golpeara en la cabeza, quedando inconsciente. Y antes de que pudiera recuperarse, Roxana envolvió su cuello con la prenda y la apretó con fuerza hasta que el joven dejó de respirar. Sentí miedo, terror, solo no quería que él lastimara a nadie más. Me sentí sola, denigrada, sentí que no valía nada. Sentí que todo era culpa mía por haber confiado en esas personas. Crecí en un pueblo en donde todas las personas se conocen, se saludan. Las puertas de las casas están abiertas para quien lo necesite. Sí, créanme una tonta, eso soy. En las primeras horas del 8 de mayo, la familia de Sinaí inició su búsqueda, preocupados por la ausencia del joven, que hasta la fecha no les había causado problemas, y siempre llegaba a dormir a la casa donde vivía con sus tíos desde diciembre del 2019, junto con su hermano, fecha en la que ambos habían llegado a este municipio en busca de más oportunidades laborales. Acudieron a su trabajo, pero la única información que obtuvieron fue que después de la convivencia en el local de videojuegos, Sinaí se había ido en compañía de una chica que vendía frituras enfrente de la abarrotera. Más tarde ese día, mientras sus familiares continuaban buscando en otros lugares, un compañero del joven se acercó a Roxana, quien había acudido a laborar como de costumbre, para preguntarle sobre el paradero de Sinaí, a lo que ella respondió que no sabía, que simplemente la había dejado en su casa y se había ido, evitando cualquier otra pregunta del chico al decirle que su esposo estaba cerca y que se molestaría si la veía platicando con él. Los familiares de Sinaí acudieron a las colonias aledañas, varios hospitales e incluso la morgue, pero no lograron localizarlo y tampoco pudieron levantar el reporte de desaparición por el poco tiempo que había transcurrido. No obstante, continuaron con la búsqueda por sus propios medios y el domingo 9 de mayo acudieron a generar el reporte, una vez que se cumplieron las horas establecidas.
Ese mismo día, por la tarde, recibieron una llamada del jefe de Sinaí, en donde les decía que un comandante de la policía se encontraba en el local de abarrotes y que tenía noticias sobre su familiar desaparecido. La madrugada de ese 9 de mayo, un hombre cuyo domicilio se ubicaba en la calle Organillero de la colonia Benito Juárez solicitó el apoyo de los elementos de la policía municipal que transitaban por la zona como mero procedimiento de rutina, para informarles del avistamiento de una joven en la calle arrastrando un costal y actuando de manera sospechosa, por lo que pensando que aquella muchacha pretendía deshacerse de su basura ilegalmente, el ciudadano había decidido alertar a las autoridades. No obstante, al aproximarse a la joven que se identificó como Roxana Ruiz Santiago para revisar el contenido del costal, los uniformados descubrieron el cuerpo sin vida de un joven. Cuando los familiares de Sinaí acudieron a la Fiscalía de Homicidios para reconocer el cuerpo, el comandante de la policía les mostró fotos del cadáver de Sinaí, el cual se encontraba en estado avanzado de descomposición, con hematomas y fluido hemático seco en la mayor parte de su rostro, así como 5 cortes que iban desde los 4 hasta los 32 centímetros, algunos de ellos superficiales y otros muy profundos. Marcas alrededor del cuello causadas por la camiseta usada para asfixiarlo y otras más en la circunferencia de la cintura, aparentemente hechas con una cuerda u objeto similar. En el momento de su captura, Roxana admitió ante los policías haber sido ella quien lo había privado de la vida en su intento por defenderse, argumentando que Sinaí la había atacado sexualmente. Tras lo cual fue inmediatamente detenida y llevada al Ministerio Público para tomarle su declaración, para posteriormente ser trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza Bordo, en donde quedó a disposición de un juez de control, en tanto se llevaba a cabo el proceso legal para determinar si era culpable o inocente de los 2 cargos que se le imputaron: homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Sin embargo, tras la intervención de la defensa de Roxana, el primer cargo fue eventualmente reclasificado por un juez a homicidio con exceso de legítima defensa. El proceso estuvo plagado de irregularidades desde un inicio por una comunicación deficiente entre los distintos departamentos que integran el sistema judicial, pues la médica legista no realizó el procedimiento necesario para determinar la agresión sexual contra Roxana, argumentando que nunca le fue solicitado por el Ministerio Público. Se realizó la exploración física externa, donde se observaron lesiones superficiales en ambas piernas, pero no se ordenaron pruebas ginecológicas, según el protocolo establecido para este tipo de casos, y tampoco se le suministraron los antirretrovirales que tienen la finalidad de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual, desencadenando que la defensa iniciara un proceso alterno por violencia institucional, no solo por los malos tratos de los oficiales que la detuvieron, sino por las omisiones que hubo por parte de la autoridad desde el inicio del proceso, pues no creyeron su versión y por lo tanto no actuaron bajo los lineamientos pertinentes. Después de 9 meses en prisión, el 15 de febrero del 2022, la jueza Mónica Osorio Palomino le retiró la prisión preventiva oficiosa y pudo seguir su proceso en libertad bajo ciertas restricciones, como reportarse ante el tribunal los días que se le establecieron, no acercarse a los testigos, víctimas ni al lugar de los hechos. Esta decisión resultó de las pruebas y declaraciones de las autoridades que atendieron y procesaron la detención de Roxana, mismas que concluyeron que efectivamente no le habían realizado los estudios necesarios y hubo omisiones graves durante el procedimiento. En octubre de ese año obtuvo un amparo definitivo de un juez de distrito para no ser encarcelada nuevamente, porque el Tribunal de Alzada de Texcoco había desestimado la acción previa de la jueza y Roxana corría el riesgo de ser encarcelada nuevamente. El caso se volvió mediático durante su estancia en prisión y su madre solicitó el apoyo de un colectivo feminista de la localidad, quienes tras analizar el caso pidieron a las autoridades que se tomaran en cuenta otros factores y ejercieron presión para que a Roxana se le juzgara con base en las leyes vigentes, es decir, aplicando la perspectiva de género en el proceso legal.
Por otro lado, familiares y amigos de Sinaí crearon su propio colectivo, al que después se sumaron más ciudadanos para dar voz al otro lado de esta historia, manifestándose en espacios públicos con pancartas e imágenes del cuerpo de Sinaí que mostraban la severidad con la que había sido atacado, apoyándose también en medios de comunicación alternativos, creando un perfil en varias redes sociales y asesorándose con un abogado que los representó a partir de ese momento para presentar las pruebas y testimonios de testigos que contradecían totalmente la versión de Roxana. Una de ellas fue desestimada por las autoridades pese a estar integrada en la carpeta de investigación del caso, bajo el argumento de que habían transcurrido 16 horas al momento de su realización y por lo tanto los resultados podrían no ser del todo confiables. Se trataba de la prueba de la fosfatasa ácida prostática, que es una enzima encontrada en el fluido seminal, generada en altas concentraciones en la próstata. El documento, expedido el 10 de mayo del 2021 por el Laboratorio de Química Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de Ecatepec, con sede en Texcoco, mostró resultados que determinaron que no había presencia de esa enzima y tampoco de una proteína denominada P30, además de confirmar la ausencia de células espermáticas en las muestras analizadas recolectadas de las partes íntimas de Sinaí. Las pruebas toxicológicas post-mortem dieron positivo para 2 sustancias, alcohol etílico y anfetamina. Se cree que esta última la habría consumido en compañía de Roxana, pero esto nunca se pudo comprobar al no haberle realizado ninguna prueba a la joven. Otra evidencia presentada fue el testimonio de la hija del dueño del departamento que alquilaba Roxana y quien habitaba un inmueble en el primer piso, justo debajo de la vivienda de la joven. Esta persona aseguró que en ningún momento escuchó ruidos fuertes, golpes o ajetreo, lo cual contrastaba con la narrativa de Roxana, pues resultaba inverosímil que una confrontación del calibre que ella relataba hubiese ocurrido en completo silencio. La defensa de Roxana, por su parte, presentó el propio testimonio de la joven, así como una evaluación psicológica realizada por un psicólogo de la Fiscalía, en cuyos resultados se determinaba que la joven tenía todas las características de una persona que sufre estrés postraumático, siendo esto un factor determinante que contribuyó a las acciones posteriores que Roxana realizó al cuerpo de Sinaí luego de su deceso. El 15 de mayo del 2023, tras concluir el juicio, la jueza Mónica Osorio Palomino sentenció a Roxana a una pena de 6 años y 2 meses en prisión, así como el pago de casi 280,000 pesos mexicanos a la familia de Sinaí por concepto de reparación de daños, bajo el argumento de que la joven se había excedido en el uso de la legítima defensa, pues la jueza determinó que una vez que Sinaí quedó inconsciente, Roxana tuvo la oportunidad de haber huido del lugar. El Poder Judicial del Estado de México emitió un comunicado 2 días después de la sentencia a Roxana, tras la cual se había desatado una ola de críticas por parte de las personas que estaban a favor de la inocencia de la joven. En este documento explicó que después de los hechos, Roxana permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas y realizó a Sinaí varias cortadas post-mortem. Por lo tanto, la jueza consideró que se agravó su culpabilidad al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa plástica y tratar de deshacerse de él. Después de la sentencia, el abogado defensor de Roxana impugnó inmediatamente la pena. Mientras tanto, colectivos feministas realizaron diversas manifestaciones públicas, pidiendo justicia para la joven y solicitando la revocación de la condena. Incluso el presidente de México mostró su apoyo e indicó que buscaría indultarla de ser necesario. Pero lejos de verlo como algo positivo, la defensa de la joven rechazó cortésmente la propuesta, argumentando que eso significaría que Roxana tendría que aceptar su culpabilidad y ella no estaba dispuesta a hacerlo. Pero todo aquello pasó a segundo plano el 20 de mayo del 2023, día en el que la Fiscalía del Estado de México absolvió a Roxana por el cargo de homicidio en legítima defensa al determinar que su conducta estaba exenta de responsabilidad penal, una vez que la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos vinculados a la violencia de género realizó un análisis subsecuente del caso, considerando los parámetros para personas integrantes de grupos vulnerables.
El 26 de mayo, la abogada representante de la familia de Sinaí interpuso un recurso de apelación después de la resolución de la Fiscalía, y a día de hoy la familia del joven continúa a la espera de que éste sea admitido y tendrán que esperar hasta el 5 de septiembre del 2023 para conocer la respuesta de la autoridad. ¿Y tú, conocías este caso? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en la próxima historia.